La música es el lenguaje universal de la humanidad. Sean todos bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Diego de Asís y hoy junto con el equipo número 2 les estaremos hablando con respecto a la época dorada, música popular de El Salvador que va de 1960 a 1970. Bueno, primero que nada empezaremos con el contexto histórico de la época, para que así vayamos comprendiendo un poco más los diferentes grupos musicales que nos van a presentar más adelante nuestras compañeras. Bueno, cuando hablamos de la década de los 60, en cuanto a la música en El Salvador, nos remontamos a un periodo en el cual hasta el día de hoy sigue trascendiendo, no solo en la mente de los salvadoreños, sino que también en las emisoras, tanto a nivel nacional como a nivel centroamericano. ¿Y cómo inicia esta época dorada? Bueno, todo inicia en 1960 con la aparición de The Beatles en Inglaterra. Y este empezó pues a propagarse por todas las partes del mundo. Toda esta corriente artística pues empezó a propagar y América Latina no fue la excepción. En El Salvador a partir de 1963, a consecuencia del apogeo que se acrecentó con respecto al género rock, muchos jóvenes pues se empezaron a inspirar en esta onda musical internacional y trataron y empezaron a tratar de imitar muchas de las piezas musicales de ese momento. Para el año de 1964 surgieron en El Salvador dos grupos, los cuales pues se les denomina como pioneros. El número uno son pues los Super Twist y el número dos los satélites del Twist. Posteriormente, en 1965, surgen más grupos musicales, los cuales fueron los Beats, los Intocables y los Angelitos. Estos grupos musicales los vamos a ver y los vamos a escuchar un poco más adelante al momento de la ponencia de nuestras compañeras. Este grupo, Los Angelitos, no fue muy reconocido, no trascendió mucho. Sin embargo, realizó pues sus piezas musicales que vamos a escuchar más adelante. Bueno, esos tres grupos musicales, Los Intocables, los Beats y los Angelitos, fueron de vital importancia y tuvieron un auge pues bastante grande, ya que fueron los primeros en grabar un disco LP, es decir, un disco vinilo de larga duración o traducido pues a inglés sería long play. Y a este disco pues se le llamó Éxitos de 1965. Como ya lo mencioné, la trascendencia que tuvo Los Angelitos pues no fue de tan larga duración. Sin embargo, los Beats y los Intocables sí se tomaron como un poco más serio su papel como grupo musical, hicieron unas leves reformas en su grupo, unos cuantos cambios y posteriormente a ello pues saltaron al escenario a hacer diferentes presentaciones y conciertos. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que la producción musical de estos grupos salvadoreños se asemejaba demasiado a la de Inglaterra. Pues debido a que muchas de sus canciones eran covers o simplemente pues se traducían al español, pero cada uno pues como que le daba su toque característico como grupo. Muchas personas en la actualidad pues piensan que estos fueron los únicos grupos musicales que surgieron durante esta época, pero en realidad no fue así. O sea, cabe destacar que en esta década de los 60, además de los anteriores grupos que tuvieron mucho éxito que ya les mencioné, existieron otros buenos grupos que lastimosamente pues no grabaron y pues no pudieron hacer demasiadas piezas musicales, pero que sí dejaron pues una huella en las personas que sí pudieron presenciar muchas de sus presentaciones, valga la redundancia, y pues conciertos que hacían en diferentes lugares del Salvador. Eh, Porque también tengamos en cuenta que la producción de una pieza musical era bastante compleja, debido a las limitaciones que habían pues de estudios musicales y tecnológicos. Bueno, entre los que podemos mencionar que destacaron pues también durante esta década de los 60 están pues los Genios, los Five Finger de Quevedo, los Supersónicos y los Rebeldes, entre otros más. Bueno, para finales de los 70 esta época pues fue diluyendo este tipo de género musical del rock, dado y esto iba dando cabida o iba dando pues un poco más de espacio a otro tipo de música, interpretado pues por grandes orquestas y en especial la orquesta de los Hermanos Flores, que es reconocida hasta el día de hoy,
que pues a partir de 1970 Dicesa les permitió grabar su primer disco pues, de larga duración titulado La Bala, paralelamente a los grupos de neoboleros. Y fue así pues como se fue consolidando esta época dorada en el país. Sin embargo, a esta época dorada también se le conoce como buenas épocas, pero ¿de dónde surge esto? Bueno, el término de buenas épocas surge de cuando se insertó esta corriente musical en el país. Y pues así como lo mencioné, los jóvenes querían más que copiar, imitar muchos de los temas del momento de grupos musicales británicos, estadounidenses y ahí que uno que otro mexicano. Y pues es por ello que se realizaban pues festivales de música juvenil salvadoreña, ya que a esta música se le denominaba música juvenil, y posterior al éxito rotundo que tuvo después ya en Sudamérica, pasó a llamarse la música de la nueva ola. Para ese momento, la disquera llamada Dicesa, la cual colaboraba pues con muchos de estos grupos musicales salvadoreños para poder grabar muchas de sus piezas musicales, hizo una recopilación de varios temas de los 60s y los 70s, los cuales consistieron en 3 volúmenes, y esa recopilación fue la que se le denominó música de las buenas épocas, y es así como surge el término o la denominación buenas épocas de El Salvador. Bueno, a continuación les vengo a hablar de otra banda muy importante de la época dorada que se llamaba Los Beats. Fue una banda salvadoreña formada por Mario Mena, Roberto Castro, Ángel Gutiérrez, Germán Magandi y José Montoya. Y esto sucedió alrededor de 1965 y ganó bastante popularidad en Centroamérica en la década de los 70. Entre sus éxitos bien famosos era Por qué llorar, Verónica, Tú me hiciste tan dichoso, Ámame, Sé que me estás amando y No hay razón. Y pues ellos se caracterizaban bastante porque su música era tenía tendencia a hacer varias versiones de canciones de la banda británica los Beatles o The Beatles en español, así como otras bandas extranjeras, así como los Beach Boys. También, pues, estos fueron la primera banda salvadoreña en grabar con una empresa de discografía mexicana y así con una disquera también salvadoreña que se llama Dicesa. Y pues después de 30 años que ellos habían desaparecido de este ambiente artístico, 3 de sus integrantes se volvieron a reunir para cumplir varias presentaciones en el futuro. Entre las últimas captadas está la del 2003 que se hizo en el Teatro Presidente, y pues este tenía bastante boom de la época, ya que eran como que más apegados a los Beatles, que siempre hacían sus canciones y les quedaban súper bien. Entonces, a continuación les voy a presentar una canción de ellos que se llama ¿Por qué llorar? Así que a continuación la vamos a escuchar. Permítanme.
quiere, no se puede esperar que este amor que es el primero nos perdure hasta el final. Pues les pongo este pedacito de la canción por lo que no hay mucho tiempo debido a la presentación, pero espero que les haya gustado. Realmente es bastante parecida a la versión de los Beatles, solo que obviamente traducida al español. Y pues ahí ven como los distintos instrumentos musicales del beat, que era la música de la época dorada, se van entrelazando con unos a otros y pues generan esta musicalidad. Así que muchas gracias, este era el grupo Los Beats. Vamos a continuar con los grupos de la época dorada, como han presentado mis compañeros anteriormente y como lo voy a hacer ahorita. Estos grupos fueron los más importantes de 1960 a 1970. Y bueno, en el caso de los Intocables, ellos surgieron a finales de los 50 e inicios de los 60, pero no es que se oficializan como un grupo hasta 1965 con la integración de Oscar Olano. Todos los grupos aquí de El Salvador se identificaban con un estilo o una corriente musical y bueno, los Intocables se consideraban como un grupo rockero y a diferencia de otros grupos que se inspiraban o copiaban de grupos estadounidenses o mexicanos, los Intocables lo hacían de la música británica y copiaban como por ejemplo de los Beatles o similares y bueno, en esos años muchos jóvenes tocaban o cantaban, pero no había alguien que los patrocinara, los apoyara, pero había una disquera que se llamaba Dicesa, que esta disquera vio el talento de estos jóvenes y es donde los empieza a patrocinar. Que bueno, ellos hacían covers y copia de, como les mencioné, de los Beatles y de otros grupos británicos y más adelante que ellos ya tenían su carrera, querían grabar su propia música, sus propias canciones, pero la disquera no lo aceptaba porque creía que no iba a ser un éxito, así como lo eran las otras canciones que eran los covers de los grupos internacionales. Y algo también a diferencia de los Intocables es que ellos cantaban y presentaban en inglés e incluso grabaron un disco en inglés que esos también eran covers, no eran copia. Y bueno, este grupo en conjunto y los integrantes individualmente en realidad eran muy exitosos, muy talentosos, porque en 1968 ganaron muchos premios individual y colectivamente también. Por ejemplo, Oscar Olano ganó como el mejor encanto de toda su corriente, de todo su género musical, que como les mencioné era el estilo rockero. Napoleón Colorado, que siempre es de los integrantes de Los Intocables, ganó como mejor en primera guitarra, al igual que Guillermo Peña, pero él ganó en segunda guitarra. También Mauricio Melara, que ganó como mejor bajista, y Jorge Granado, que ganó como mejor baterista. Bueno, este grupo creaba muchas canciones. Al final casi de su carrera sí empezaron a grabar sus propias canciones. No fue tanto el impacto como de los covers que tenían en los 65 a los finales de los 60. Y bueno, vamos a presentar una canción de ellos que en su momento fue un éxito y que todavía lo es, que se llama Tú llegaste a mí y bueno, la vamos a presentar. Te esperaba y no llegaste a mí. Fui pensando y al fin
sentías por mí. Si fue un sueño, nunca desperté. Con el tiempo quizás yo podré y podré olvidar tu besar, tu mirar. Era falso todo el amor que sentías por mí. Y bueno, esta era la música de Los Intocables, que incluso hoy en día esta música se escucha en las radios. Bueno, en 2012 lanzaron un documental sobre ellos que mencionan que la nostalgia de las personas que escuchaban la música en los 60 y los 70, por eso es muy sonada en las radios. Y bueno, esto ha sido Los Intocables. El grupo musical Los Angelitos fue un grupo que inició su carrera musical durante el periodo de los años 60 hasta el periodo de los años 70. Ese grupo musical, junto a los Beat y Los Intocables, se sacaron mucho en su época. Ya al ser los primeros grupos musicales, su género era true wave, era muy conocido y muy popular en ese momento. Para ponerlo un poco en contexto, durante esos años las disqueras y las radios no estaban muy interesadas. Estos grupos se dedicaron a hacer covers de otros artistas internacionales. Y para darles una muestra de su música, les voy a dejar durante 1 minuto o 2 una de sus canciones. Me he pasado toda una semana pensando en ti. Oh, qué larga ha sido esta semana, pues mi vida sola siento en el poder. 7 días son muchos para estar sin tu calor. No comprendo si me faltas, ¿qué voy a hacer? Me he pasado toda una semana pensando en ti. Cada día de toda esta semana yo soñaba que vendrías otra vez. Son muchas semanas las que yo pasé junto a ti. En realidad, este grupo musical no se encuentra demasiada información sobre ellos. Lo que les dije es lo que más destaca y la información que comúnmente se da sobre ellos y escucharon su música. Muchas gracias.